Bienvenidos viajeros del teclado, este es un video más acá del canal de esta temporada 2026 y bueno, el día de hoy, como verán, estoy en una de las iglesias quizás más icónicas del mundo y una que representa todo lo que es una imagen de una ciudad, la Sagrada Familia, que es prácticamente la iglesia más conocida de toda España y la iglesia que representa la ciudad de Barcelona, construida por Gaudí o empezada a construir por Gaudí, por órdenes de Gaudí en el 1880 aproximadamente. También una obra que todavía sigue en construcción y es parte del chiste diario de todos los que visitan porque la Sagrada Familia sigue todavía en construcción. Así que vamos a visitarla. Espero que les guste este videito. Vamos a conocer la parte interna de la Sagrada Familia. Millones de turistas visitan acá la Sagrada Familia todos los días. La verdad que siempre te vas a conseguir esto, no hay un día que no te lo vayas a conseguir full. Por eso es bastante recomendable venir con tiempo, venir con planes, saber si solamente quieres una fotografía en la parte exterior o si quieres visitar la parte interior. Yo particularmente no he tenido la oportunidad de todavía visitar el interior, va a ser la primera vez que lo conozco, lo vamos a conocer juntos. Y es una de estos sitios que sin importar tu religión, vas a venir a visitar en la ciudad de Barcelona. Para el momento de la fecha, la Sagrada Familia está, como siempre, haciendo algún tipo de reparaciones o refacciones. Como podrán ver por ahí, la carretera hacia lo que es el Parque Gaudí está un poco cerrada, ya que están reparando. También toda la parte de abajo está sufriendo refacciones y tienen muchos de los materiales acá. Es normal que vean esto así. De igual manera, van a tener un montón de sitios donde sacarse fotos espectaculares de la Sagrada Familia. Así que vale la pena, aunque sea, venir a los alrededores. Luego de una pequeña revisión de seguridad para realizar el ingreso, podemos ya ingresar aquí a la Sagrada Familia y estamos a la espera de lo que va a ser nuestra visita guiada, ¿no? Tenemos un pequeño tour que está en varios idiomas, dependiendo del idioma vas a tener diferentes horarios. También toda la información de lo que es entradas, costos, etcétera, y página web oficial se las voy a dejar tanto por aquí como se las voy a dejar en la descripción del video. Tu visita a la Sagrada Familia va a estar poblada de muchísima gente. Y vas a tener gente que está haciendo tours, vas a tener gente que está simplemente sacando una foto, pero mi recomendación principal es ven un día que haya sol. ¿Por qué? Porque vas a poder apreciar los vitrales de una manera que no lo vas a poder apreciar de ninguna otra manera. Y la verdad es una locura los colores y lo que te quita el aliento el entrar acá a la Sagrada Familia. Uno de los detalles que me llamó mucho la atención es que la Sagrada Familia tiene tres fachadas. En este momento me encuentro justo al lado de lo que es el Parque Gaudí, que como verán la calle está en obras, pero en esta fachada es la fachada de la vida, ¿no? Lo que es el nacimiento de Jesús, y está toda la parte de toda la historia de la Biblia escrita de cuándo nació Jesucristo, de sus padres, y tiene tres entradas, ¿no? Una que representa a María, una que representa a Jesucristo, que es la del medio, y una que representa a José, y las van a poder ver ahí en detalle. También por su parte tiene esta iglesia la particularidad de que esta es la fachada que Gaudí vio en vida, ¿no? Si bien él hizo, como bien dice, toda la estructura o toda la representación de lo que quería hacer como proyecto, esta fue la que realmente él vio mientras estaba vivo. Y muchas de las estatuas que tienen y de los animales que aparecen eran estatuas y los rostros de las personas que vivían acá en el barrio donde se encuentra la Sagrada Familia. Bueno, dentro de la iglesia ya los colores son una completa locura, ¿no? Es un templo que está diseñado para tener muchísima iluminación y muchísimos colores, así que de preferencia en un día iluminado. Avanzamos un poco más justo hacia la zona central y en la zona central tenemos acá lo que es la fachada que no está terminada, que es la fachada de la Resurrección, ¿no? Comenzamos por la fachada de la zona de la vida, después tenemos la fachada de la Resurrección y del otro lado tenemos la fachada de la muerte. La fachada de la vida es una estructura espectacular, la de la Resurrección va a ser la fachada final que va a estar, pero es también la que está justo de espalda al altar, ¿no? Y vemos acá lo que es el altar de la Sagrada Familia y ese Cristo que está sostenido en el aire, ¿no? Es una vista totalmente impresionante.
acá la estructura se puede ver bastante bien. Y bueno, y justo la pared que está detrás de nosotros es una pared gótica que fue parte de la construcción de lo que era el primer arquitecto que fue contratado antes de que Gaudí tomara la obra, que la tomó bastante temprano en los inicios de lo que fue la Sagrada Familia, así que un detalle no menor. Justo debajo del altar van a conseguir la estructura de la cripta que fue parte de la construcción del arquitecto inicial de la Sagrada Familia. Estamos ahorita en la parte posterior a todo lo que es el altar y bueno, voy a intentar acercarme acá para darles un vistazo de la cripta. Se van a conseguir estas ventanitas así que están debajo del altar. Bueno, ya nos conseguimos en lo que es la otra fachada, la fachada de la muerte de Jesucristo, y vemos un poco que la fachada tiene una vibra distinta, ¿no? Es un poco más rústica, tiene otra ambientación y van a poder ver detallitos de esta fachada que representan mucho de lo que fue el sufrimiento y la muerte de Jesucristo, desde la traición de Judas, como Pilato lavándose las manos, también como lo que es después de su crucifixión. Vemos un poco más de esta segunda fachada, que es la otra que está terminada. La fachada de la resurrección, por ahora, no se sabe cuándo estará terminada y seguirá siendo parte del proyecto a futuro de la Sagrada Familia. Justo detrás de la Sagrada Familia van a tener el museo y van a poder ver un poco más de la historia de esta construcción y bueno, van a ir viendo un poco los detalles de cómo fue el armado de la Sagrada Familia en general. Dentro del museo van a conseguir también acá lo que es la tienda de souvenirs de la Sagrada Familia, que van a poder comprarse desde tazas de 2 euros hasta plaquitas de vitrales como 7 euros. Tienen de todo un poquito y también libros en todos los idiomas sobre lo que es el arte de Gaudí. Bueno, viajero al teclado, acá termina nuestra visita a la Sagrada Familia. Espero que les haya gustado el video y todavía, bueno, siempre va a estar en obras, eternamente va a estar esta iglesia en obras. Ustedes se preguntarán cuándo terminará y las mismas palabras de Gaudí era el Dios no tiene tiempo, el jefe no tiene tiempo, así que veamos qué es lo que termina sucediendo con esta iglesia, que sin duda alguna seguirá siendo el ícono de la ciudad de Barcelona. Espero les haya gustado el video, nos vemos la próxima, dejen su comentario, su like y recuerden seguir el canal. Chau, chau.